En Sudáfrica hay una leyenda que ha pasado de generación en generación, una advertencia de lo que puede suceder cuando la oscuridad y el miedo toman forma. Hablo del Tokolose, una criatura malévola que acecha en las sombras, causando terror y desgracias a quien se atreva a invocarlo o ignorar su presencia. Hoy vamos a sumergirnos en esta leyenda africana y te contaré una historia sobre una familia que enfrentó la maldición del Tokolose. Prepárate porque esta historia no te dejará dormir en paz. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Sudáfrica, rodeado de montañas y sabanas, vivía una familia que era respetada por todos. Samuel, el padre, era un hombre trabajador y dedicado, cuidaba de sus 3 hijos y de su esposa, Tandy, que era conocida por sus habilidades en medicina natural y por su sabiduría. Aunque vivían en un ambiente modesto, Samuel y Tandy siempre habían logrado tener lo necesario, y sus hijos crecían fuertes y felices. Sin embargo, una serie de sucesos extraños estaba a punto de transformar sus vidas en una pesadilla. Todo comenzó en una noche de luna nueva, cuando el aire parecía más denso y el silencio de la noche pesaba sobre el pueblo. Tandy había escuchado rumores entre los ancianos sobre el regreso del Tokolose, una figura oscura y peligrosa que podía ser convocada por magia negra o maldiciones. Se decía que el Tokolose era un espíritu pequeño pero fuerte, con una apariencia demoníaca y colmillos afilados. Aunque muchos lo consideraban solo una historia para asustar a los niños, Tandy sabía que había verdades antiguas en esas leyendas. Una noche, mientras la familia cenaba alrededor de la mesa, escucharon un ruido que venía del techo. Parecía que algo pesado se movía arriba, arrastrándose y dando golpes ligeros sobre el techo de paja. Samuel intentó calmar a los niños, diciendo que probablemente era el viento o algún animal que había encontrado su camino. Sin embargo, Tandy tenía una expresión preocupada. Sentía que algo oscuro se avecinaba, como si el aire mismo hubiese cambiado en su hogar. Esa misma noche, mientras todos dormían, el ruido volvió, pero esta vez sonaba como si alguien estuviera caminando dentro de la casa, con pasos pequeños pero firmes. Tandy se levantó de la cama y caminó hacia el cuarto de sus hijos. Abrió la puerta y encontró a su hija menor, Zama, despierta y con los ojos abiertos, mirando hacia la esquina oscura de la habitación. «¿Zama? ¿Qué estás mirando?», susurró Tandy con suavidad. Zama, temblorosa, levantó un dedo y señaló hacia la esquina. Tandy siguió su dedo, pero no veía nada. Sin embargo, el aire estaba frío, y un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió dejar la puerta abierta y quedarse cerca, esperando que Zama pudiera dormir. Al día siguiente, Tandy decidió ir al pueblo y hablar con una de las ancianas, Nana Dineo, conocida por su sabiduría ancestral y sus conocimientos sobre las criaturas espirituales. Cuando llegó a la casa de Nana Dineo, fue recibida con una mirada seria, como si la anciana ya supiera por qué estaba allí. «Dineo, necesito tu ayuda. Creo que algo está acechando a mi familia», dijo Tandy. Nana Dineo asintió lentamente y la invitó a entrar. Encendió una vela y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. «Lo que describes, eso solo puede ser el Tokolose. Él es llamado por odio, envidia o por un deseo de hacer daño. Una vez que alguien le abre la puerta, no es fácil deshacerse de él. Él es una sombra que se esconde en las esquinas y se alimenta de nuestro miedo». Tandy sintió que su estómago se hundía. Sabía que alguien debía haber deseado mal para su familia, y ahora el Tokolose estaba allí, en su hogar. Nana Dineo le dio un amuleto y una mezcla de hierbas para quemar, diciéndole que esto alejaría al espíritu, aunque la advertencia era clara: el Tokolose no es fácil de espantar. Esa noche, Tandy siguió las instrucciones de Nana Dineo. Colocó el amuleto en la entrada de la casa y quemó las hierbas, dejando que el humo se elevara. Sin embargo, a medida que el humo llenaba la casa, escuchó una risa baja y espeluznante, como si alguien estuviera riéndose desde el rincón más oscuro de la habitación. Los niños comenzaron a llorar y Samuel intentó tranquilizarlos, pero el ambiente estaba cargado de miedo. A la medianoche el amuleto cayó de su lugar en la puerta, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura pequeña, con una piel grisácea y ojos rojos brillantes, estaba de pie en el umbral de la puerta.
Samuel se lanzó hacia él, tratando de ahuyentarlo, pero la criatura desapareció en el aire, dejando un eco de risa burlona. La familia se miró aterrada, el tocolose no se iría tan fácilmente. En los días siguientes el tocolose empezó a volverse cada vez más atrevido. Aparecía en las sombras, acechaba a los niños y dejaba huellas de pequeños pies en el suelo de tierra. Los niños se enfermaban sin razón aparente y una sensación de cansancio y tristeza invadía a la familia. Por las noches Samuel escuchaba a su esposa llorar en silencio, incapaz de detener la maldición que caía sobre ellos. Una noche Zama se despertó con una fiebre altísima, y Tandy, desesperada, decidió que debía hacer algo más. Fue entonces cuando recordó que Nana Dineo le había mencionado algo sobre el sacrificio de luz, un antiguo ritual para proteger a los seres queridos del tocolose. Pero el ritual tenía un precio, y era peligroso. Tandy sabía que arriesgaría su vida al enfrentarse al tocolose, pero estaba decidida a salvar a su familia. A la medianoche Tandy salió al patio de la casa, sosteniendo una antorcha encendida y murmurando las palabras que Nana Dineo le había enseñado. El viento parecía hacerse más fuerte y en el silencio de la noche, oyó la misma risa espeluznante que la atormentaba desde hacía semanas. El tocolose apareció frente a ella, sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y en su rostro había una expresión de odio y burla. Tandy alzó la antorcha y recitó las palabras sagradas con firmeza, mientras el tocolose avanzaba hacia ella, cada vez más cerca. La criatura se lanzó hacia Tandy tratando de hacerla caer, pero ella sostuvo la antorcha con fuerza, y la luz de las llamas parecía debilitar al espíritu. Tandy, sintiendo el último empujón de su valor, gritó una última palabra en voz alta, una palabra que se decía que tenía el poder de desterrar a los espíritus malignos. En ese momento el tocolose soltó un grito desgarrador y desapareció en el aire, dejando tras de sí un rastro de humo y un frío que calaba los huesos. Al amanecer, Tandy estaba agotada, y su cuerpo mostraba las marcas del enfrentamiento. Pero al entrar en la casa, notó que el ambiente era diferente. Ya no había esa opresión oscura, y sus hijos y su esposo dormían en paz por primera vez en semanas. Al despertar, Samuel la abrazó agradecido de que el terror por fin hubiera terminado. Nana Dineo visitó la casa días después y miró a Tandy con aprobación. «Eres fuerte, hija», le dijo, «no muchas personas podrían enfrentarse a un tocolose y vivir para contarlo». Desde entonces la familia de Tandy vivió con mayor respeto hacia las fuerzas invisibles. Sabían que no todos los espíritus eran fáciles de combatir, y que aquellos llamados por odio o envidia podían traer desgracia y sufrimiento. Pero Tandy les enseñó a sus hijos a proteger su hogar, a respetar las historias antiguas y a no desafiar aquello que no comprendían completamente. La historia de la maldición del tocolose quedó grabada en las mentes de quienes la escucharon en aquel pueblo, y la familia de Tandy se convirtió en un símbolo de valentía. El tocolose era un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas, y de que la fe, la unión y la valentía son la mejor protección ante lo desconocido.